El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días. Estamos iniciando esta emisión de hoy, jueves 9 de octubre del año 2025. Es un día feriado en el país. No solo hoy, sino mañana también, sábado y domingo, 4 días de un feriado por la independencia de Guayaquil. Saludamos a la perla del Pacífico en sus fiestas aniversarias. 8:24. Hoy tendremos una entrevista en pocos minutos más con el ingeniero Jaime Aguas, es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura, para referir sobre la situación del país. Hasta mientras, vamos a revisar titulares que recoge la prensa nacional y también la prensa local. Ecoavisa: bloqueo de vías de la sierra reducen el movimiento en terminales de Quito y de Guayaquil, terminales terrestres, por supuesto. Guayaquil celebra su independencia con conciertos, ferias y cultura para todos. 8:25. Diario El Universo: juez rechaza, o mejor dicho, declara ilegal la detención de 5 personas tras ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa, ocurrida en Cañar, y ordena su inmediata libertad. Teleamazonas: 5 detenidos por atacar a la caravana del presidente Noboa en Cañar quedan en libertad. 8:25. El periódico Expectativa: periodista Camilo Ponce, denuncia ser víctima de amenazas y ataques digitales, luego de una entrevista que le hiciera la periodista también, Janet Inostroza. 8:25. Anuncio de Guido Perugachi, un dirigente de la UNORCAC, de tomarse la ciudad de Ibarra, genera reacciones. Hoy el alcalde de la ciudad, Álvaro Castillo, dará una rueda de prensa a las 10 de la mañana para referirse a este y otros temas respecto de la seguridad en Ibarra y qué precauciones se están tomando en torno a estas amenazas. Si el gobierno no dialoga, nos tomamos Ibarra, asegura el dirigente indígena de la UNORCAC, Guido Perugachi. Helicóptero de las Fuerzas Armadas sufrió siniestro en Buenos Aires, Argentina. Afortunadamente no hubo fallecidos ni heridos. Están ilesos los 4 tripulantes de este helicóptero que realizaba un sobrevuelo en la zona de la minería ilegal en Buenos Aires. 8:26. Vamos enseguida con nuestro invitado en la mañana de hoy, jueves 9 de octubre del 2025. El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. $8:27. Estamos ya con nuestro personaje invitado, el ingeniero Jaime Aguas. Fue vicepresidente, o presidente mejor, del Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura, también director del MIDUBI y, entre otras funciones, en el gobierno provincial de Imbabura. Recuerdo muy bien. Les saludamos cordialmente al ingeniero Aguas. Buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana, Jaime? Buenos días, muy amable por habernos invitado a esta entrevista. Esperamos pues contribuir en algo para que la situación actual en este caso de nuestra ciudad y provincia mejore. Muy bien. ¿Cuál es su primera lectura, Jaime, respecto de lo que ha ocurrido en el país en estos últimos, ya me parece que son 18 días de un paro de la CONAIE que por el momento no tiene visos de solución? Bueno, me parece que es importante revisar los antecedentes, ¿no? Es un problema realmente estructural de nuestro país
que los diferentes gobiernos le van postergando las necesidades, en este caso de los indígenas. Cada gobierno hace lo que él cree conveniente y las necesidades no son satisfechas. Entonces, la reacción de ellos hasta cierto punto es oportuna. Pero claro, estas reacciones se están yendo ya de la mano porque el hacer daño a la propiedad privada y en este caso quererse tomar Ibarra, ciudad que inclusive ni siquiera les pertenece a ellos. Entonces, y yo creo que hay que cambiar de actitud. Pienso que hay que implementar el diálogo de alguna manera. Nosotros aquí en la ciudad pues tenemos un representante de la iglesia, también tenemos representantes de las universidades muy prestigiosas, el caso de la Universidad Técnica del Norte y de la Universidad Católica, y también de los sectores sociales, el sector productivo. Creo que ellos podrían ser interlocutores para que se produzca un encuentro entre los representantes del gobierno y los representantes de los manifestantes. Pero claro, esto nace, esta protesta surge, Jaime, a raíz de una decisión del gobierno de quitar los subsidios al diésel. Era muy complicada esta medida que tomó el gobierno, muy riesgosa, muy peligrosa. Aquí están las consecuencias. Ningún gobierno anterior, me parece que esta medida viene ya de más de 30 años, se arriesgó a tomar esta decisión. El actual sí, a pesar de las consecuencias que iba a tener. Bueno, de lo que conozco por la información de la prensa, este subsidio ha estado desde 1975. Es decir, 75, ya, sí, desde 1975, es decir, 50 ya años. estamos 50 años y yo entiendo que los subsidios son temporales. Ya creo que la sociedad en estos 50 años eh, hemos logrado superarnos de diferente manera también, apoyándonos en nuestras familias, en la superación personal, y creo que el sector indígena también lo ha hecho de la misma manera. Tome en cuenta que el sector indígena tiene acceso a todos los servicios de educación, en este caso de las universidades, de escuelas, colegios, y ellos también han prosperado. La mayoría yo creo que ha tenido acceso a la educación superior. Tomemos en cuenta que en nuestra ciudad y en nuestro país hay empresas que ellos manejan, sobre todo empresas financieras. Entonces, un buen sector indígena se ha superado. Yo creo que ya era oportuno por las situaciones del país de ya quitarles el subsidio y que vaya, obviamente, hay que redireccionar esos recursos hacia la clase más Ya. necesitada, que creo que esta es la intención del señor presidente. O también se debería pensar, el gobierno como tal debería pensar en un subsidio focalizado, ¿no? Para que no se beneficien sectores que sí tienen recursos, porque si hay un subsidio a nivel general, se benefician los que son y los que no son. Y también este subsidio, esta diferencia, va a sectores del contrabando, porque si aquí es barato el combustible, en Perú y en Colombia es muy caro, entonces se presta para un negocio muy redondo, Jaime Aguas. Así es, así es. Pero, bueno, a mí me parece que sería importante que los indígenas también analicen la situación, es decir, ¿por qué los transportistas no están en un paro? Porque ellos obviamente van a recibir una compensación. Y yo creo que en parte de la propuesta de los indígenas deberían decir a qué aspiran, qué es lo que quieren. A mí se me ocurre que tras de esto lo que ellos quieren es una compensación, pero eso debe darse después de un diálogo. Creo que hay que hacer la propuesta del sector indígena hacia el gobierno en donde indiquen qué es lo que quieren ellos, qué es lo más prioritario. Y obviamente de ahí puede salir una compensación para las necesidades que ellos tienen, sobre todo para la gente más necesitada. No es que los indígenas todos tienen un mismo nivel y todos son necesitados. Realmente estamos viendo que ellos
también se han superado y hay, digamos que estratos sociales entre ellos. Entonces, los subsidios y en este caso, esta compensación debería ir a la clase menos favorecida de ellos mismos y también de los menos favorecidos de este país. Ahora, deberían plantearse las nacionalidades, las comunidades. Usted tiene mucha experiencia en eso, trabajó en el gobierno provincial de Imbabura. Deberían plantearse un solo pedido, es decir, hablar de este tema de los subsidios, de la compensación, pero no ya ir en el tema político, que no a la consulta, no a la Asamblea Constituyente, porque allí se está deslegitimando la protesta y pasa a ser de una protesta pacífica a una protesta política, ideológica, Jaime. Bueno, efectivamente usted me hacía acuerdo del gobierno provincial. Un poco ya se les conoce, ¿no? Y en este caso, siempre que ellos hacían una protesta a nivel de las comunidades, iniciaban con, por decir algo, con el agua. Ya. Pero cuando iban las autoridades al diálogo, todo eso, asomaba un pliego de 10, 15, 20 puntos. 20 Y, pedidos. Ya. y realmente eso no tiene sentido. Creo que hay que concretarse en una propuesta que sea real, que sea factible de ejecutar, tanto por el gobierno como por ellos también. Es decir, yo no puedo pedir barbaridades y media sabiendo que el Estado está en estas circunstancias. Pero Ajá. si en ese diálogo se llega a compromisos, creo que las dos partes deben cumplir, pero sobre cosas que sean factibles, que se los puede ejecutar en estos momentos o en el transcurso del tiempo. ¿En qué función tenía usted? Recuérdeme, tocayo, en la prefectura de Imbabura. Yo era director de estudios y obras civiles en el gobierno provincial. Claro, y tenía mucho contacto con sectores indígenas, campesinos, que ellos son muy luchadores, muy disciplinados, ¿no? Nadie Desde discute de luego, eso, ¿no? desde luego, lo que hay que resaltar de ellos es la organización, que Organización. posiblemente nosotros aquí en las ciudades no la tenemos o es muy diversa. Pero bueno, a través de esa organización, ellos con sus pedidos han logrado algunas cosas, ¿no? Algunas cosas, no totalmente, pero han logrado algunos apoyos de las diferentes autoridades de la provincia. Claro, pero esas protestas que son legítimas, que están en la carta política, no deben ir más allá del tema de un rechazo, de una marcha pacífica, porque obstaculizar las vías ya viene haciéndose una costumbre en los últimos gobiernos de Moreno, de Lazo, ahora de Noboa, cada 3 años. Es decir, esto ya está afectando sin duda a la economía, porque es una cadena que va como un efecto dominó, ¿no? Afectando a todos los sectores, Jaime. Sí, desde luego. Bueno, las aspiraciones de ellos está bien. Tienen que protestar, pedir sus aspiraciones, pero respetando las nuestras. O sea, no creo que venir a incendiar la ciudad o hacer cualquier cosa que no nos deje a nosotros hacer nuestras actividades diarias de economía, de comercio, de turismo, sea lo fundamental. Yo creo que hay que respetar el ámbito de cada una de las ciudades. Y en este caso, yo diría que los señores de Cotacachi hagan en Cotacachi. ¿Por qué venirse a Ibarra? Me parece tan ilógico, será porque nosotros somos, los ibarreños somos tranquilos, pero eso no quiere decir que en algún momento podemos reaccionar, pues hay que ver simplemente el momento en que uno debe efectivamente reaccionar y pedir que las cosas se superen mediante un diálogo. Y por supuesto que no se obligue a cerrar las puertas de los negocios, porque una cosa es que ellos protesten, pero no obligar a otros que se sumen a la protesta, porque lo van a hacer en forma involuntaria. Y claro, y va a haber también una reacción ante una acción, Jaime. Así es, o sea, uno no puede estar solamente soportando para que el otro esté tranquilo. O sea, si uno quiere salir al centro a hacer alguna gestión, en el caso nuestro estábamos haciendo algunos arreglos, por ejemplo, en la cubierta
de mi casa Ya. y no podíamos caminar. ¿Por qué? Porque los señores están en las vías obstaculizando. Y asimismo yo tenía personal de ahí, de los sectores, trabajando. Y unos días venían 3 y al otro día venían 2 obreros. ¿Por qué? Conversando con ellos. Porque les obligaban efectivamente a que salgan a la manifestación, a que apoyen. Y ellos apoyaban un día, otro día obviamente venían a trabajar, porque si no trabajan, realmente no comen. Y esa es una realidad. Pero ¿quién debería dar el primer paso? Yo no he visto que ni la CONAIE ni el gobierno han dicho, bueno, sentémonos en la mesa de negociaciones, tal como se hacía antes, ¿no? En Lazo, recuerdo, el presidente Guillermo Lazo se reunió en Carondelet con los dirigentes indígenas y se llegó a mesas de diálogo, mesas técnicas, pero aquí veo que no hay un ánimo de diálogo, Jaime. Bueno, yo al inicio algo ya mencioné. Yo creo que, por ejemplo, una comisión entre los representantes de la iglesia, los medios productivos de aquí de la ciudad y a lo mejor de un rector de la católica o de la técnica, deberían ir a conversar precisamente con la señora o señorita gobernadora e indicarle cuál es el sentimiento de aquí, de nosotros los que vivimos en esta ciudad y que efectivamente se sienten a la mesa. Y yo creo que ellos deben ser los interlocutores para que se produzca el diálogo. Igual conversar también con los indígenas para ver el planteamiento de las partes y ver puntos comunes y efectivamente sentarles a la mesa para que inicien conversaciones sobre esos puntos comunes. Creo que eso podría ser el apoyo, digamos, la iniciativa que debe nacer de aquí, de nosotros, de los ciudadanos de esta ciudad. Y me imagino que también afecta al grupo de ingenieros civiles de Imbabura, al tema de la construcción, al tema de obras, afecta este paro, ¿no? Todos estamos afectados. Claro, desde luego, porque ahí vienen los conflictos de los contratos, ¿Ya? porque debido a esto, cierto tipo de obras o de rubros no se puede ejecutar. Entonces hay que pedir obviamente una ampliación de plazo y luego, si no hay una buena coordinación con los fiscalizadores o el administrador de la obra, pues vienen las multas, ¿no? Y ahí vienen Ujú. los conflictos. Entonces, hay que superarlo lo más pronto posible. Nosotros, como ciudadanos, debemos procurar que se dé el diálogo y que iniciemos ya una manera, digamos, para poder superar este problema que tenemos latente todos nosotros. Muy bien. Gracias al ingeniero Jaime Aguas por la entrevista, ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura. Que tenga un buen día, Tocayo. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Hemos conversado con el ingeniero Jaime Aguas, eh, ex directivo del Colegio de Ingenieros, actualmente me parece que es vicepresidente de dicho gremio y también fue director del MIDUBI en Imbabura y como queda dicho, director también de desarrollo rural allá en la prefectura de Imbabura. 8:42 en expectativa, la clave de la información. A las 10 habrá una rueda de prensa por parte del alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, para referirse a estos temas. Muy bien, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dijo que el nivel de agresión con el que se atacó a la caravana presidencial denota que este fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo. Así lo dijo a Teleamazonas el ministro Giancarlo Lofredo. El nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario. Lo segundo es que quiero rescatar la actitud de nuestro presidente, la determinación que tiene. A él nada lo detiene, ni siquiera el riesgo ante su propia vida. Y esa es una clara señal de que a este país tampoco nada lo va a poder detener. El presidente estaba yendo a hacer lo que siempre hace, entregar obras en territorio, llegar a los territorios más necesitados de manera presencial, como siempre lo ha hecho, porque así se construye país. Y estos agresores quieren todo lo contrario, caotizar y destruir.
Ahora, pero hay 5 detenidos. Dentro de esto, ¿se pudiera confirmar que hay grupos terroristas infiltrados dentro de esta paralización, o más bien que esto provino de orden de quienes lideran a los movimientos indígenas y que están detrás de la CONAIE y que iniciaron este paro focalizado, sectorizado, no un paro nacional? Exactamente, qué bien que lo dice usted, es un paro que es sectorizado. Bueno, claramente tenemos líderes que calientan las calles, que llaman a la toma de ciudades, y yo hago una reflexión. Si son infiltrados, ¿por qué no los detienen? Porque para secuestrar 17 militares sí se dan modos. Entonces, ¿por qué no detienen a estos infiltrados y los entregan a la autoridad? ¿Cuántos infiltrados detenidos tienen ellos? ¿A cuántos han entregado a la justicia? Esa es la reflexión que quiero dejar sobre la mesa. Bien, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en entrevista con Teleamazonas. Tras una marcha pacífica realizada en Ibarra, manifestantes indígenas amenazaron con tomarse Ibarra y que nadie trabaja en el feriado si es que el gobierno no acepta sus peticiones. Compañeros, quiero hacer un llamado a las organizaciones que están aquí, principalmente de San Roque. Nosotros no discriminamos y tenemos una organización provincial aquí. Tenemos casa aquí en Ibarra, por si acaso, a quienes dicen vaya a su territorio. Tenemos una casa de 3 pisos aquí en la Florida, que es de la Federación Provincial FICAPI, compañeras y compañeros. Y si es que el gobierno nos da diálogo, muy bien, el feriado nos tomamos Ibarra y pasamos de aquí, se cierra todo, compañeras y compañeros. ¡Que viva la lucha! Bien, ahí está el comentario, el criterio, la declaración de Guido Perugachi. 8:45. La CONAIE tiene secuestrada a Cotacachi y la alcaldía no hace nada para proteger a los ciudadanos. Vicente Encalada, dirigente barrial de la ciudad de Cotacachi, señala que los manifestantes atacan a quienes están en contra del paro. Lo que pasa. Salimos nosotros a manifestar por el trabajo y la paz y nos dirigimos al municipio en donde encontramos las puertas cerradas, porque para mí que el alcalde ya supo que iba a haber esta jornada de protestas y desde el primer día del paro él cerró el municipio y no hay nadie en quien atienda. Y en la marcha fuimos objeto de ofensas. Hasta, discúlpeme, hasta nos botaron orines y nosotros tuvimos que soportar. Entonces no tenemos, como digo, autoridad. Y hoy más que nunca estamos peor porque ellos nos condicionan. Vicente Encalada, dirigente barrial de Cotacachi. Manifestantes se concentraron en los alrededores del comando de policía en Ibarra. Exigen la liberación de los 12 de Otavalo y justicia por la muerte de Efraín Fuentes. Esa es la protesta que se realizó ayer, tanto en la policía, en la judicatura y cerca a la gobernación de Imbabura. Manifestantes de la UNORCAG y sectores opositores al gobierno se desplegaron por las calles de la ciudad de Ibarra para expresar su protesta y rechazo a la política económica del gobierno. (8:47). A Isa le sacamos textual la recontramadre en Cotopaxi. En las elecciones a Vargas y compañía les ganamos en Pastaza, manifestó el presidente Daniel Noboa. Escuchamos. %. Ahora quiere que yo me haga un paso a un lado cuando le saqué la recontramadre en las elecciones y le sigo sacando la madre en su propia provincia.
Ahí se le ganamos en Cotopaxi. A Vargas y compañía le ganamos en Pastaza. Les hemos ganado a ellos en sus casas. Y a base de odio quieren molestar a la gente. Que vayan, que participen en la consulta. Si es que pasa la consulta, que se lancen asambleístas constituyentes, a ver si no les ganamos también en sus provincias de nuevo. La madre. Bien, el presidente de la República, en un tono coloquial, sus visitas a diferentes provincias del país. 8:49. ¿Qué dice la presidenta de México sobre este ataque a la caravana presidencial? Fueron pedradas de un grupo contra su vehículo, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la tentativa de asesinato a Noboa, según dijo la presidenta de México. Aclararse, obviamente, en qué circunstancias se dio, pero nosotros siempre estamos nunca vamos a estar a favor de un atentado, jamás. Cualquier decisión en un país, desde nuestra perspectiva, tiene que hacerse de manera pacífica. Pero primero pues tiene que aclararse y después quizá ya podríamos comentar más, pero no estamos a... Bien, la presidenta de México no está a favor de este tipo de actos violentos. Bien, amigos y amigas, aquí concluimos este espacio de entrevistas. Hoy, 9 de octubre del año 2025. A las 10 habrá una rueda de prensa del alcalde de Ibarra en este feriado. Vamos a cubrir esa nota, esa rueda de prensa. Ojalá se nos permita preguntar y ver cuál es la reacción del alcalde en torno a lo que está sucediendo en el país y en Imbabura e Ibarra. Hasta pronto, señoras y señores. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.